Los romanos, durante la ocupación de la península ibérica, en el 218 a.C., se encontraron con una gran resistencia por parte de los lusitanos. Viriato era su jefe, un pastor guerrero que era considerado el terror de Roma, Terror Romanorum. Viriato fue uno de los mayores jefes militares de la antigüedad y es el símbolo de la independencia lusitana. Más tarde, tuvo lugar la invasión de la península ibérica por parte de los moros, los cuales permanecieron varios siglos en la península. Don Afonso Enríquez fue el gran mentor del proceso de independencia nacional. En 1128 pasó a gobernar la terra portucalense. Defendió la cristiandad luchando contra los moros y consiguió expandir su territorio con la conquista de varias ciudades como Lisboa y Santarém. El primer rey de Portugal fue un gran guerrero y un político hábil que gobernó durante 57 años. La reina doña Isabel ganó la simpatía de su pueblo gracias a su bondad y a los actos de caridad y afecto que demostraba a los pobres y desvalidos. Contra la voluntad de su marido, el rey don Dinís, 1261-1325, y a escondidas de él, tenía la costumbre de dar pan y dinero a los pobres. De ahí surgió la leyenda del milagro de las rosas, que narra un episodio en el cual el rey preguntó a la reina qué era lo que llevaba en su manto. A lo que ella respondió: son rosas, señor. Al abrir el manto, el pan que llevaba para los pobres se transformó en rosas. En 1384, el rey de Castilla invadió Portugal. Don João, apoyado por el condestable del reino, don Nuno Álvares Pereira, combatieron a los castellanos, a los que derrotaron en Etoleiros. La batalla decisiva tuvo lugar el 14 de agosto de 1385 en Aljubagota. La independencia de Portugal se consolidó así en los campos de Aljubagota. El 9 de mayo de 1386, durante el reinado de Don João, Portugal e Inglaterra firmaron el Tratado de Windsor. Este está todavía vigente y es la alianza más antigua del mundo entre dos países. Para dar fuerza a esta alianza, se acordó la boda del rey Don João con la nieta de Eduardo III, rey de Inglaterra, y la hija del duque de Lencastre, doña Filipa de Lencastre. Infante don Enrique el Navegante. Es considerado el pionero de los descubrimientos marítimos. De personalidad compleja, se rodeó en Sagres de hombres de ciencia de la época, como astrónomos, cartógrafos y cosmógrafos. Su curiosidad geográfica, el espíritu de guerra y de cruzada a los infieles y su visión y preocupación comercial contribuyeron para el arranque de la expansión y posterior éxito de los descubrimientos. La obra del infante don Enrique la continuó don João II, el príncipe perfecto y uno de los mayores reyes de nuestra historia. Su visión atlántica impulsó la expansión marítima y los descubrimientos y contribuyó para que Portugal fuera un país universalista, gracias al contacto con nuevos mundos y gentes. Asimismo, preparó la flota para realizar el viaje marítimo a la India, viaje que no se pudo concretar porque murió antes de tiempo. En agosto de 1487, don João II mandó una pequeña armada, compuesta por 3 carabelas, comandada por Bartolomeu Díaz, para continuar la exploración de la costa africana. El 3 de febrero de 1488 dobló el Cabo de las Tormentas, o de la Buena Esperanza, como lo denominó don João II, por la esperanza que tenía de haber abierto el camino marítimo hacia la India. El mito de Adamastor representa el triunfo de los portugueses ante la fuerza brutal de la naturaleza, así como la recompensa que ganaron de ser los reyes de los océanos.
apodado el Venturoso debido al esplendor de su poderío y riqueza y a la vastedad de sus dominios. Portugal era la primera potencia naval y comercial de Europa. Fue el 14º rey de Portugal y fue proclamado el monarca más rico de la cristiandad. Hasta el fin de su reinado, los portugueses obtuvieron inmensas victorias en todos los campos. Don Manuel I cogió el fruto del plan establecido por don João II, llevando a término el sueño de su antecesor, descubrir el camino marítimo hacia la India. El 8 de julio de 1497, Vasco de Gama salió de Lisboa para el viaje de navegación más largo y audaz que se había realizado, 15.000 millas. Demostró la viabilidad de la navegación a Oriente, descubriendo el camino marítimo para llegar a la India. El 20 de mayo de 1498 llegaron a Calcuta, capital de la India. Vasco de Gama fue recibido por el emperador, al que entregó 2 cartas del rey don Manuel I, una escrita en árabe y la otra en portugués. El 8 de marzo de 1500 salió del Tajo una poderosa armada comandada por el caballero de la Orden de Cristo, Pedro Álvares Cabral. El 22 de abril de 1500 avistó la costa brasileña y la llamó Tierra de Veracruz. Había muchos árboles de madera roja, a los que denominaba Palo Brasil. Más tarde, el nombre de Veracruz pasó a ser conocido como Brasil. En 1568, con 14 años, don Sebastián asumió el gobierno del reino. Lo apodaron el Deseado por ser muy anhelado antes de nacer. El 4 de agosto de 1578 tuvo lugar la batalla de Alcácer Quibir, en la que se enfrentaron portugueses y moros. Nuestras tropas fueron derrotadas por los moros, que tenían 70.000 hombres bien entrenados. Portugal perdió la fina flor de su mocedad y a su rey, el cual falleció en el campo de batalla. Vivió en esta época el gran poeta Luís de Camões. Camões es el mayor poeta portugués de todos los tiempos. Fue en la India y en Macao que, en una mano siempre con la espada y con la otra la pluma, escribió la mayor parte de su inmortal poema Os Lusíadas, una obra de valor universal. Luís de Camões murió pobre el 10 de junio de 1580. Adivinó que Portugal perdería su independencia y que pasaría a formar parte de la corona española, y antes de morir exclamó: «Patria, al menos morimos juntos». Portugal pierde la independencia. En 1580, Portugal perdió su independencia y durante 60 años será gobernado por 3 reyes españoles: Felipe I, Felipe II y Felipe III. El 1 de diciembre de 1640, por la mañana, un grupo de nobles atacó el Pazo de la Ribeira. Don João fue aclamado como Don João IV. Todo Portugal juró fidelidad al duque de Braganza. Así se restauró la corona portuguesa, que había sido conquistada por Felipe II de España en 1580. Una de las prioridades de don João IV, después de ser coronado rey de Portugal, fue garantizar el reconocimiento internacional de independencia del país. Para hacer frente a la poderosa influencia española en Europa, había que buscar aliados entre los enemigos de Felipe IV de Castilla. El 26 de junio de 1661, Carlos II, rey de Inglaterra, firmaba el contrato con Portugal. Sin embargo, era necesario algo más para que la alianza no se desvaneciera. Se acordó, después de un duro proceso de negociación, la boda de doña Caterina. Fue la primera vez que una princesa portuguesa ascendía al trono inglés. La hija del rey don João IV, doña Catarina de Braganza, se casó con el rey Carlos II de Inglaterra. Catarina llevó a Inglaterra muchas riquezas que formaban parte de su dote. Una de ellas fue la ciudad de Bombay, en la India.
También se llevó en su equipaje unas hojitas de apariencia insignificante que a los ingleses les encantó, el té. Fue en honor a Catarina que se bautizó uno de los barrios de Nueva York con el nombre de Queens, que significa Barrio de la Reina. El marqués de Pombal, primer ministro de don José I, dirigió uno de los gobiernos más duros que Portugal había conocido. Aniquiló a la oposición y persiguió a la nobleza y a los jesuitas. Consiguió un gran prestigio gracias a practicar una política rigurosa. Ejemplo de ella fue la restauración del orden y la reconstrucción de Lisboa tras el terremoto de 1755. Serpa Pinto hizo la primera travesía desde Angola hasta el Océano Índico. En 1888, los oficiales de la Marina Brito Capello y Roberto Ivens salieron de Mossamedes, en Angola, y fueron hasta Calimán, en Mozambique, explorando todo el territorio interior africano. Estos viajes de exploración fueron de gran importancia porque descubrieron nuevos lugares en los que el hombre nunca había estado. Revelaron usos y costumbres de tribus salvajes, estudiaron el curso de varios ríos, conocieron nuevas plantas y animales y delimitaron las fronteras de aquellos territorios. Esperamos que este viaje en el tiempo os haya ayudado a conocer mejor nuestra historia. Muchas gracias por su visita y hasta pronto.